Bueno, ya está. Ok, entonces vamos a comenzar. Entonces vamos a hoy hablar de la belleza y también como obviamente anexo de la fealdad. Pero prácticamente siempre es más taquillero el anuncio de ver la belleza que que de la fealdad, sobre todo por la cuestión de que nos gusta más, y ahorita lo vamos a explicar incluso un poco aquí, ¿no? En la sesión, nos atrae muchísimo más el concepto de la belleza que de lo feo. Entonces, bueno, de dónde surge esta cuestión de la fealdad y de la belleza? ¿Cuáles son las motivaciones? Dónde surgieron estos conceptos? ¿Quién los manejó? ¿Cómo se ha visto a través de la cultura? Y sobre todo, cómo ha ido evolucionando a través del tiempo. Entonces, un poco esa es la guía de lo que vamos a ir viendo, cuándo es la evolución de los conceptos, cómo se ha trabajado y sobre todo en la parte de manejar algunos conceptos muy contemporáneos acerca de la belleza y de la fealdad. Para terminar un poco vamos a cerrar con algunos íconos de la belleza y de la fealdad. Entonces, y como siempre, están invitados aquí a comentar cuando ustedes decidan aportar algo, comentar algo, adelante, saben que siempre es bienvenido aquí el debate, ¿no? Entonces, obviamente decidí este tema por algo que me llamó la atención en estos días. Fue, sí, haber leído el libro haber visto el libro de Humberto Eco, en el cual me basé para algunas cosas que no necesariamente es la misma estructura, ni siquiera vamos a tocar algunas cosas que él toca, sino en esta cuestión de que hoy es cumpleaños de Camille Claudel, ¿no? Es un aniversario más de ella, y Camille Claudel es uno de estos casos extraños del arte, que finalmente ella era muy creativa, era bastante sugerente, sin embargo fue eclipsada por el otro gran maestro de la escultura francesa en esta época, que es Rodin, ¿no? Entonces se convierten en amantes e incluso le logra o le roba mucha de la obra, muchos de los conceptos, y Camille Claudel va a quedar como abandonada en los libros de historia del arte durante un tiempo, y va a ser mucho tiempo después cuando se va a rescatar su obra, ¿no? Y se va a magnificar y se va a ver todo el potencial, todo lo que había. Y hay que recordar que Camille Claudel, Rodin la manda a encerrar a un hospital psiquiátrico, y ahí va a pasar muchísimos años, casi 40 años de su vida hasta que muere, ¿no? Y en completa locura, en completa soledad, abandonada absolutamente por todos, incluido su hermano Paul Claudel. Entonces, un poco la idea de hablar de la belleza es a través de Camille Claudel, ¿no? De su historia y también de lo que significó, sobre todo en el mundo del arte. Entonces, obviamente, tenemos que empezar por definir de manera muy breve qué es la belleza, ¿no? Es decir, la belleza nosotros la podemos decir cuando vemos un amanecer o un atardecer, podemos decir que el atardecer es bello, o podemos pensar, o podemos decir que la naturaleza es bella. ¿O ustedes qué pensarían? O sea, ¿ver un atardecer, un amanecer es bello o no? Sí, ¿Por Sí, por qué? ¿Por qué, supuesto que Alejandra? sí. ¿Pero por qué? Viene. vas, Moni. Ok, pues la verdad es que ver un atardecer, ver los colores del cielo y demás, sí, sí te roban la respiración, Uh de -huh, creer también uh de ver algo más allá, ¿no? -huh, uh -huh. Sobre todo Muy el bien, manejo de colores y sensaciones que te da el ver ese atardecer. muy bien. Los colores, las sensaciones, muy bien. Perfecto. ¿Tú, Alejandra, qué piensas? Pues sí, es algo que te maravilla, ¿no? Toda la naturaleza, bueno, no toda, pero hay muchas cosas de la naturaleza que maravillan y bueno, te dejan así como que boquiabierta, pero también creo que como que nos han metido esa idea de que eso es bello, ¿no? Uh -huh. Y no otras cosas. No sé, tal vez estoy mal, pero
como que siento que eso pasa con muchas cosas, que son como ideas que nos han inculcado. Exacto, muy bien. Hola Graciela, ¿cómo estás? Buenas noches, disculpen. No te preocupes, aquí siempre es bienvenida, ya sabes. Estamos empezando, ¿eh? Entonces, les estoy planteando el problema para poder lograr una definición. La belleza, un amanecer es bello, o sea, un amanecer es parte de la belleza, ¿tiene belleza o no? ¿Tú qué pensarías? Yo creo que es una apreciación muy personal, porque puede haber un amanecer que para mí sea bellísimo, de neblina y de poco sol, y incluso de lluvia, y que para otra persona le parezca deprimente. Yo creo que tiene que ver mucho con nuestra sensibilidad, con nuestro, que es muy, muy, muy subjetivo el hablar de una sola belleza. Exactamente. Muy bien, entonces uno de los elementos claves que tenemos que entender para no perdernos es que la belleza es prácticamente una creación humana, ¿no? La belleza la crea el hombre. La naturaleza por sí misma no es bella, ni fea, ni no. Esos son patrones que nosotros, la humanidad, le ha atribuido. Entonces, la naturaleza, por ejemplo, nos puede decir es cruel, es esto. No, 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 la belleza no tiene esos adjetivos, la naturaleza es, ¿no? Nosotros le atribuimos esas cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, un amanecer, como decías tú, Graciela, puede ser que haya mucho sol y muchas texturas. Entonces, según nuestra perspectiva, yo puedo amanecer muy de buenas ese día y a ponerle los mayores atributos, pero ¿qué tal si amanezco muy deprimido, en este caso, y me identifico más con un cielo nublado? Entonces, obviamente, vamos a tener que la belleza es una parte de la cultura y solamente es cultura lo que es hecho por el hombre. Solamente, ¿no? O sea, lo que es hecho por la naturaleza, no. Una piedra es naturaleza, un ladrillo es cultura. Y al ladrillo le podemos poner atributos, en este caso de belleza, diferentes a los que tiene una piedra, porque la piedra simplemente está ahí, el ladrillo lo construimos, ¿no? Entonces, obviamente, cuando nosotros nos enfrentamos a los patrones de belleza, vamos viendo, por ejemplo, que estos van evolucionando de una manera impresionante y se vuelven muy aprensivos. En la actualidad, por ejemplo, los cánones de belleza son tan importantes y han sido tan codificados que no sé si ustedes han visto esta serie de Black Mirror, sobre todo este capítulo. Les pongo esta imagen aquí, traten de verlo, Alejandra, es el capítulo 1 de la temporada 3 de Black Mirror, y sobre todo, tu hija es adolescente, me imagino, ¿no? Como 16, 17 años, por ahí. Más o menos, ¿o no? Porque él habla mucho de esto, habla sobre todo de la cuestión de esta cuestión de cómo, por ejemplo, la sociedad, y tú no lo ves en los adolescentes, está metido tanto en las redes sociales, está metido tanto en este universo virtual, que sus patrones de conducta y sus patrones de belleza se rigen bajo lo que dice la normatividad de las redes sociales. Entonces, si tus fotos no están de acuerdo o ad hoc para lo que está de moda en Instagram, entonces no tienes valor. Si tus fotos no tienen muchos likes en Facebook, entonces no tienen mucho valor. Si tú mismo eres criticado, tu moda es criticada en TikTok o en Twitter, o en fin, y todo ese asunto, no entras el valor. Entonces la belleza en los años muy recientes no se mide por los valores estéticos que tradicionalmente tenemos como estructura filosófica, no, se mide a través de los likes, ¿no? Entonces, en este pequeño video, bueno, si pueden ver la serie, es de una chica que vive obsesionada por obtener likes
y tiene que adaptarse finalmente a los patrones que le van dictando de fuera. Ella ni siquiera le gusta lo que usa, pero tiene que usarlo para obtener likes y para poder entrar en el mundo y ser parte y sentirse parte. Y sobre todo hay adolescentes, por ejemplo, que se deprimen durísimo, ¿no? Algunos hasta se suicidan si no tienen la reciprocidad, en este caso, de la virtualidad y de los cánones que les dictan. No nada más es el comportamiento, es la cuestión de la estética también, de los patrones de belleza. Entonces, obviamente, por eso nos damos cuenta que la belleza prácticamente es un factor sí cultural, pero también es una imposición social muy fuerte que tiene trasfondo económico y tiene un trasfondo también histórico. Y entonces esto nos lleva a plantearnos este tipo de problemas. Por ejemplo, yo veo aquí a estas mujeres negras y incluso hasta el lenguaje políticamente correcto. No podemos decir afroamericanas o no, porque no sabemos si son africanas, norteamericanas o de dónde son. Son mujeres, o cuando dicen mujeres de color, ¿no? Siempre se me ha hecho como muy absurdo. Mujeres negras. Y, por ejemplo, ¿qué encuentran ustedes en estos patrones de este tipo de mujeres negras que son así, que son supermodelos? Pero ¿qué encuentran ahí o qué llegan a ver algo que por qué las hace bellas a ellas? A mí en lo particular me gusta el color negro. Ajá. Me parece un color muy bello. Me parece que resalta que es un color muy bello y que se puede combinar como la foto del medio con ese rojo de sus labios y su pupila, la cosa está blanca de los ojos. A mí por el mismo color me parece bello. Muy bien. Y Alejandra, ¿qué le encontrarías a estas chicas, por ejemplo, estas tres chicas? Pues son como delgadas, ¿no? Son como que cumplen con el prototipo de belleza que se nos ha inculcado, ¿no? O sea, son hermosas. Totalmente, ahí está. Me parece hermoso, Claro. me parecen hermosas. Y coincido Claro. con, ¿cómo se llama? Coincido con la chica que acaba de hablar. Graciela. Perdón. Sí, está muy bonita la chica del medio, está hermosa, pero creo que todas, o sea, no están gorditas, no están, llenitas, ¿no? Son delgadas y altas, se les ve. Exactamente. Y si se fijan, tiene alguna característica importantísima. Estas chicas nos parecen atractivas o nos parecen muy guapas porque están muy occidentalizadas, es decir, tienen la nariz muy fina, los labios los tienen muy pintados, son delgadas, tienen los rasgos muy marcados, muy finos y todo ese asunto. Si nosotros vemos una mujer negra tradicional, por ejemplo, africana y todo ese asunto, que tiene la nariz más chata, los labios más gruesos, los pómulos más sálidos y todo, o el pelo más crespo, entonces no nos parece tan guapa como ellas. Entonces, esas mujeres son muy guapas, entre más parezcan una mujer con rasgos occidentales muy finos, mayor, ¿no? Entonces ellas tienen que irse transformando, por ejemplo. Pero, por ejemplo, ¿por qué esta imagen, por qué esta chica sería, digamos, bella? ¿Por qué? ¿Qué cumple? ¿Qué cánones cumple de belleza en este caso? Bueno, incluso podemos decir que pueden decir si es bella o no, ¿no? También. Yo creo que se ha estado a partir de, pues casi del siglo XIX. Se ha enfatizado mucho acerca de el peso corporal. El peso corporal, hay dos corrientes. Yo me quedo con la corriente de que es salud. Que sí, en algún momento en mi vida tuve sobrepeso y me trajo diferentes problemas. Entonces, yo considero que el peso corporal más delgado, no flaco, sino más delgado, da mejor salud, ¿sí? Ahora, yo creo que podría
esto que dicen de las caderas de la mujer, que si es fértil o no es fértil, porque esta está bien caderona, pues tiene así la cinturita y está así. La caderona yo creo que es lo que más resaltaría en ella, ¿no? Sus caderas. Y que a lo mejor por eso lo que tú dices es muy cierto, Arturo, porque pues promueven en los hombres y en las mujeres ciertos estereotipos de lo que es belleza. Y a lo mejor para algunos hombres, pues no, eso no sería tan de belleza, ¿no? Hoy en día yo he sabido que hay una corriente de hombres que les encantan las gordas, y las gordas, así de dónde agarrarse, sí. Está muy de moda, claro. Está muy de moda. No, les va re bien, ¿no? Y está muy de moda y les gusta. Yo el único inconveniente que le veo es la salud, ¿sí? Así como a la inversa, en el caso de las mujeres, a mí no me molesta ni me irrita, sino me cae mal que se use más la belleza en el cuerpo femenino que en el masculino. Y que en el masculino nos pongan esta belleza así de hombre, así como con el estómago así, tipo lavadero, que es horrible. Un hombre con un cuerpo tan duro es horrible. Pues está muy duro. O sea, no hay de dónde. Está muy duro. Entonces, pero te lo van metiendo y te lo van metiendo y ya, ay, qué guapo, ay, qué esto, ay. Y no, eso deja para los gimnasios y deja para que tenerlos frustrados un buen rato y para una cuestión aspiracional y demás. Ya, nada más. Claro, muy bien. ¿Tú, Mónica, qué piensas? ¿Sí piensas que los hombres así ponchados y todo con lavadero son un canon o son más feos o son más atractivos? No, pues son también estereotipos a seguir, ¿no? Porque no necesariamente un hombre así realmente sea pues muy guapo o bello. Más bien son los prototipos, como decía Graciela, que nos van inculcando, ¿no? Y sobre todo la publicidad que nos ataca mucho con todo esto que hay que seguir y que, como bien decía Graciela, pues nada más te llega a frustrar, ¿no? No nada más a mujeres, sino también a hombres. Y también en todo esto está el juego de lo que sería la sexualidad o la sensualidad también en todo esto, ¿no? Se juega. Completamente de acuerdo, exactamente, es parte de una imposición cultural que va marcándonos a través de estereotipos y estilos de vida lo que es lo bello, ¿no? En este caso. Y, por ejemplo, esta chica representa como la parte aspiracional de lo que buscan en este caso la mayoría de las, sobre todo jóvenes, chavas muy jóvenes, ¿no? En un momento dado, porque también hay una división en ello. Entonces, así que sean delgadas, los ojos, el pelo, la mirada, ¿no? En este caso, la delgadez, sí, la estructura corporal adecuada, digamos, para que no parecer con anorexia, pero sí parecer fértil, en fin. Entonces, esto que estamos viendo más bien es una imagen tan diseñada, tan trabajada, que se vuelve irreal, ¿no? ¿Por qué es irreal? Porque realmente la gente somos así, ¿no? O sea, las personas reales somos así. O sea, esto es lo que somos, esa es la gran mayoría. Los otros porque siempre dicen, no, es que ese guapo es un tonto. Pues sí, pero vive de su cuerpo y vive de su cara. Está bien que sea tonto, ¿no? La gente que no vive de su cara o de su cuerpo, pues está bien que haga otras cosas. Pero entonces la mayor parte de los otros somos así, ¿no? Y no solo lo que decíamos ayer que platicábamos gracias a esto de este cuerpo que se llama cuerpo de papá, ¿no? A los fofisanos, es decir, ese cuerpo de los hombres entre 40, 50, con pancita, ¿no? Todo ese asunto, un poco descuidado, pero que es la parte de la vitalidad que te hace darte cuenta que eres una persona de hogar, trabajador, que estás ahí, que no te la pasas en el gym, que no tienes estas pretensiones un poco de carismáticas y un poco como hedonistas. No, sino que eres una persona normal,
¿no? Entonces, prácticamente eso es lo que somos. Entonces, obviamente, si vivimos con este galán aquí, como dices, Graciela, aquí te lo mira casi pensando en ti, ¿no? Sí, la imagen de nosotros que mostramos a nuestros semejantes es una preocupación muy primitiva, muy primitiva. O sea, cómo queremos que nos vean los demás. Entonces, esta cuestión sobre la belleza es, tenemos que empezar por ver cómo la imagen, en este caso de la proyección, y después la demás belleza, el arte, y después va a ser simplemente una proyección de lo que nosotros queremos de sí mismos. Y entonces, obviamente, el resultado de ese desarrollo, de esa proyección, de querernos ver bien o querer proyectar algo, lo hemos llevado al arte, a la música, a la escultura, a todas las expresiones artísticas, y ahí es cuando nace la estética. Entonces sí, no todos tienen la suerte de ser como este galán, pero pues obviamente ha pasado y este es el prototipo contemporáneo. Pero por ejemplo, estos eran los prototipos de belleza de antes. Dime, Graciela, viene. Fíjate lo que acabas de decir. No todos tenemos la suerte de, o sea, uno mismo va cayendo en esas redes. ¿Sí? Sí, por supuesto. No es ninguna suerte. No lo meten tanto a Clark, a este otro también, que crees que es la belleza, ¿no? Sí, no, y aparte esa cuestión como muy casi determinismo, un determinismo biológico, es decir, el que es feo es porque así son sus genes y ya, ¿no? Y yo es guapo por eso. Entonces, prácticamente, si lo viéramos así, pensaríamos que somos simplemente un mero accidente, que la belleza es un accidente biológico, ¿no? De que el azar hizo que esos genes crearan eso. Entonces, eso era un pensamiento muy griego, ¿no? Muy de los griegos, que después los mismos nazis, en este caso, cuando empezaron a construir el Estado nazi, también tomaron con la cuestión de la eugenesia. Entonces, la eugenesia era el desarrollo de pensar que a través de algunas medidas, de algunas cosas, lo vamos a ver un poco más adelante, pero de ciertas medidas y ciertas cosas, entonces proporcionabas patrones de belleza adecuados, ¿no? Para ser funcional y ser parte del Estado. Si no los tenías, entonces no lo podías hacer. Entonces, vamos viendo, por ejemplo, cómo han ido evolucionando esos estereotipos. Entonces, por ejemplo, de este lado, del lado izquierdo para mí, vemos a Rodolfo Valentino, que era Rodolfo Valentino, el galán de galanes en los años 20. Y entonces, si vemos ahorita a un personaje así como Rodolfo Valentino, a lo mejor decimos, bueno, parece como un chico emo medio dark, ¿no? Un emo dark, ¿no? Ahí un poco de que está huyendo a Bauhaus. Pero luego si vemos el de al lado, este es como el galán de galanes, que en los años 50, incluso el ícono mexicano muy parecido a él, guardando todas las proporciones, claro, Mauricio Garcés, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Carl Gray. Entonces, aquí vemos a Carl Gray con el bigote y todo eso, que cuentan las malas lenguas, que incluso era gay, ¿no? Que era gay y todo eso. Entonces, bueno, pero eso es otra cosa. Pero finalmente, estos eran los prototipos de los galanes. ¿Y cuál es el prototipo del galán de ahora? Pues es aquí, hasta nos ve con hueva, ¿no? Brad Pitt, ¿no? Nos ve así con hueva de, otra vez yo, ¿no? Aquí vuelvo a salir. Entonces, obviamente, sí, los patrones, sí hay que entender que las consideraciones sobre la imagen, o más concretamente de lo bello que puede contener, por ejemplo, esta imagen de Brad Pitt, no ha sido que siempre se haya mantenido fijo, ¿no? Sino que obviamente ha ido evolucionando y llegando en muchos casos a relacionar especialmente, ojo, esto es muy importante, especialmente nos hemos concentrado mucho en los rostros, más que en la parte corporal, en la parte de los rostros. Entonces la belleza, ¿no? Lo vemos. Entonces cuando, por ejemplo, accedemos a estas apps de citas, por ejemplo, Tinder, Bumble o todas estas,
vemos un catálogo entre hombres y mujeres de rostros y pocas veces vemos cuerpos. Igual en Facebook, ¿no? La mayoría de la gente tiene sus fotos. Es muy raro ver a una foto de perfil o una foto de alguien de cuerpo completo. Casi siempre son como sus rostros, ¿no? Entonces de ahí viene la expresión muy mexicana de está tirando rostro, ¿no? En este caso. Entonces, sí, porque lo hemos concentrado. Entonces está muy, muy bien estudiado este curso. Entonces, lo que nos ayuda a no perdernos en este marasmo de que si es lo bello, lo feo, de dónde viene, y todo ese asunto, pues simplemente es la estética. Y la estética es una disciplina, en este caso, una disciplina auxiliar de la filosofía que significa, es de origen griego y significa en este caso sensación, ¿no? Entonces, o la esencia o la percepción de la belleza. Entonces, obviamente esta palabra se fue utilizando de una manera muy rudimentaria, pero hasta en el siglo XVIII. En el siglo XVIII es cuando esta palabra es cuando, digamos, se utiliza en el sentido ya de marcar un patrón para no perdernos en las diferentes definiciones de belleza. Entonces va a ser en este caso Alexander Baumgarten el que va a utilizar por primera vez la palabra estética, sí, sobre todo para tomar, para etiquetar todas las teorías, porque él estudiaba este fenómeno, para estudiar todas las teorías desde Aristóteles, Platón, los epicúreos, los griegos, todo eso, ¿no? De la belleza. Entonces él dijo, la estética es esto, ¿no? Va a haber esto. Y no hay que confundir con algunos, y ahorita lo vamos a ver, con algunos elementos o algunos usos que se le hace a la palabra estética con respecto a algunos, por ejemplo, filósofos como Aristóteles o Platón que la utilizan, pero no en el mismo sentido de Baumgarten, ¿no? Él la utiliza como una palabra que va a crear un esquema, jerarquía, y después va a venir Kant y van a venir todos los filósofos, en este caso, sobre todo los alemanes, los que van a crear, en este caso, ya una estructura muy armada de la estética. Entonces, por ejemplo, aquí a mí me gusta poner mucho esta imagen del David, sobre todo porque causa polémica, ¿no? Y se acuerdan lo que decíamos, porque va por ahí el asunto. ¿Se acuerdan que decíamos que por qué el David tenía el pene tan pequeño, ¿no? Porque la proporción de ahí era eso. Bueno, pues por ser una obra inspirada en la filosofía griega, es decir, acuérdense que está en el Renacimiento y Miguel Ángel está influenciado totalmente por el canon griego de belleza, pero él lo hace hacia 1400, o sea, casi 1000 años después utilizan los mismos cánones. Él pone el miembro, en este caso muy pequeño, o en alusión de que los griegos y que el ser humano estaba más enfocado en la belleza, pero la belleza expresada en inteligencia, ¿no? No en la belleza expresada en lo corpóreo. Y eso va a ser un poco de los epicúreos, pero no en ese sentido, ¿no? Entonces, obviamente, al quitarle esa cuestión de la belleza sensual o sensorial, entonces se lo da a la inteligencia, a la episteme, y entonces es por eso que le quita valor, ¿no? Le quita valor, un poco diciendo, no se interesaba tanto el asunto erótico, sexual del cuerpo y todo, nos interesaba pensar, ¿no? Ser listos y ser abusadillos, ¿no? Entonces, por eso la imagen. Y luego, obviamente, la estética, pues, como decíamos ahorita, al ser un fenómeno social y cultural, pues sí, no es algo innato, no es algo biológico, es una falacia cuando nosotros decimos que los niños nacen con el instinto de la belleza. Eso no existe, ¿no? Si tú a un niño, y hay unos experimentos, niños que no han estado influenciados bajo los patrones de dominio cultural de la televisión, o eso, ¿no? Y le pones una muñeca negra y una muñeca blanca y puede agarrar las dos, ¿no? En este caso. Y en algún tiempo quisieron hacer pensar que no, o sea, que le ponían la muñeca blanca y la muñeca negra y agarraba la blanca y decían, es que se va instintivamente por lo blanco porque es lo que le atrae.
No, eso ya quedó demostrado que no, eso es inclusivamente muy discriminatorio. La discriminación nace de la conciencia social, del desarrollo y de la interacción que tenemos. No nacemos discriminadores innatos, ¿no? Como ahora el término que dicen whitexican, ¿no? Los whitexican, que estos, gente blanca mexicana que discrimina, que dice, es que a nosotros nos discriminan por ser güeros. Dices, Dios mío, pero es racismo inverso, dicen. O sea, el racismo no puede ser, no puede venir ahí, porque el racismo parte de una situación de dominio, ¿no? O sea, el que domina es el que discrimina, no el que está abajo. El que está abajo no discrimina, ¿no? En este caso. Entonces, obviamente, esto nos lleva a entender estos patrones estéticos. Nosotros tenemos que tener un conocimiento, una cultura, un bagaje y sobre todo una predisposición también a la cuestión de la apertura sensorial para poder apreciar una obra como esta de Botticelli y El nacimiento de Venus. Entonces, nosotros, no sé si les haya pasado, va uno a un museo, está uno enfrente de esas obras y hay gente que está ahí al museo porque lo llevaron, ¿no? Y no tienen la menor idea y entonces puede ver un cuadro como ese y decir, ay, sí, es bonito, ya vámonos, ¿no? Y cosas así. Mejor ponemos en la casa un cuadro con un tigre en el atardecer, ¿no? Por ejemplo. Y no ve esto. Entonces, para poder tener una apreciación estética, y eso es lo interesante, se tiene que tener no es la sensibilidad pura, porque también esa es otra falacia, así que dice, yo soy muy sensible, no, y soy artista y por eso lo entiendo. No, es una predisposición cultural, sensorial, de conocimiento y todo para poder apreciar esto. Y es cuando hacemos que la percepción la construimos de una manera subjetiva, pero también tenemos elementos muy importantes objetivos para la apreciación estética en este caso, de lo que es bello. Y también hay un componente de clase, como decíamos, ¿no? Hay un componente de clase muy fuerte. Entonces, no es la misma la percepción subjetiva artística que tiene una persona que vive en Ciudad Nezahualcóyotl y que tiene un salario mínimo y que tiene otros instrumentos de producción y que ha tenido a una persona que vive, por ejemplo, en Santa Fe, que ha viajado, que ha conocido, que ha leído libros, que ha vivido, ¿no? Pues, sí, son apreciaciones estéticas diferentes. Entonces, eso también nos plantea un problema, es decir, ¿cómo conciliamos esto? Entonces, por ejemplo, viendo este cuadro de los 5 sentidos de Macquart, ¿no? Este cuadro que es muy bonito, es muy, muy padre. Entonces, lo que él empieza a hablar es, lo que tenemos que entender es que la cuestión de cómo hemos creado estos estereotipos de belleza parten desde la antigüedad, desde la prehistoria, ¿no? Entonces, obviamente, el hombre prehistórico empezó a expresarse en el arte, ¿se acuerdan que lo habíamos visto en la historia de las mujeres? A partir de rescatar el ánima, ¿no? Del animal para poder ser casado, y entonces la mujer se quedaba y pintaba en las paredes de Altamira. Entonces, obviamente, a través del arte y de los instrumentos de uso cotidiano, que han ido llegando a nosotros en esta época, podemos ya distinguir que también en esa época ya había una percepción de la belleza, ¿no? Y entonces también para poder entenderla, tenemos que entender la relación que hay entre esa esencia, ¿no? Y la concepción que podemos tener nosotros con respecto a lo que nos es útil, pero también a lo que nos produce placer. Y lo bello nos produce placer, ¿no? En este caso. Y aquí hay que entender, me voy a adelantar un poco en el concepto, pero si hablamos de la belleza, en este caso tenemos que hablar de la fealdad, porque son dialécticos, ¿no? Son juntos. Sin embargo, hablar de la belleza, de lo que es lo bello y lo que es lo feo, es exactamente cuando hablamos de lo que es el calor y que es el frío. Me explico. Cuando nosotros tenemos en el concepto de la física, el frío, en este caso, no existe. Existe como concepto para entender el calor, porque el calor es que todos los elementos están en el movimiento.
¿no? Y aunque el movimiento sea lento, por ejemplo, cuando se comprime en estado sólido, la molécula se sigue moviendo y la fricción sigue generando calor, aunque sea hielo, ¿no? Aunque esté hielo y esté a 50 grados centígrados, se siguen moviendo y es tanta la fuerza y es todo eso que produce calor. Entonces, cuando hablamos de frío, es una disminución simplemente de calor. Lo mismo sucede exactamente con el concepto fealdad y el concepto belleza. Es decir, no es que haya una tabla, ¿no? En este caso, que diga esto es lo bello y esto es lo feo. No, simplemente hay una serie de variaciones donde nosotros podemos ir adaptando y también ir moviendo las cosas, o sea, no es estática, ¿no? Aquí es como un juego de palabras, ¿no? La estética no es estática, en donde no es una cuestión de que aquí está el punto A y el punto B, ¿no? Esto es bello y esto es feo, no, sino que se pueden ir moviendo, es como hacer una bola, en este caso de estambre, así están los valores metidos. Entonces, algo que fue bello en un momento, a lo mejor regresa y ahora es muy feo, pero resulta que ahora ya resurgió de una forma nueva, en fin. Entonces, obviamente los valores de belleza y lo que llamamos verdad están entretejidos, ¿no? Entonces, no hay un concepto, no hay una palabra, incluso los alemanes que tienen palabras para absolutamente todo, ¿no? No han inventado una palabra que pueda designar esto. Por eso dijeron que sea la estética, ¿no? O sea, la estética es la que nos hace entender esa maraña, en este caso de valores y conceptos, en lugar de tener una lista así definida de lo bello, ¿no? No, que sea esta maraña y que sea la estética, ¿no? Entonces, obviamente, cuando nosotros decíamos ahorita la parte de la prehistoria, obviamente en la comunidad primitiva ya va madurando el sentimiento artístico, ¿no? Y si nos vamos viendo los primeros instrumentos, tanto de cacería como de recolección, como artísticos, ya también empiezan a tener un sentido abstracto de utilidad, pero también una utilidad que tenga ciertos rasgos rituales, que te mantenga una situación para que cuando el rito se dé, pues por ejemplo una hacha ya no está nada más ahí hecha de manera que tenga un pico, sino también ya se le va a dar una forma que combine con el palo y que semeje, por ejemplo, al dios, ¿no? Y se van creando estas estructuras, es decir, se empieza a crear un instrumento de utilidad, empieza a tener una función más allá. Entonces es lo mismo, por ejemplo, cuando eres uno niño y aprende a patinar en patines esos, no sé si les tocó que uno eran de valeros, era un solo metal que uno los unía, se separaban, y los unía y uno ponía el zapato ahí y luego le cerraba, ¿no? Y ahora, por ejemplo, si le das eso a un niño, no, bueno, te lo revienta en la cara, te dice que es estos fieros viejos. Entonces, ahora, obviamente, pues son los patines, ya son con otra estructura, más bonito y todo. Entonces, así, cuchillos, cucharas, todo lo que nos ha llegado también ha sido así, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nosotros vemos el arte paleolítico rupestre, las grutas de Lascaux, de Altamira, la representación que tenían en este caso de los animales, nos vamos encontrando en este caso como ya hay un impulso del que hace este tipo de trabajo, como estas manitas, ¿no? De hacer un trabajo humano, un trabajo es decir, representar el arte, lo que está pasando a través de esto, y eso ya se convierte en un trabajo, es decir, nace el artista, ¿no? Y el artista va a representar lo que ve a través de una manera no necesariamente apegado a la realidad, sino como él lo percibe, ¿no? Entonces va de la parte meramente del ritual, le mete la parte emotiva, entonces ahí se junta, ¿no? Entonces, obviamente, ya van sintetizando también, van abstrayendo y van generalizando estas personas. Entonces, obviamente, este sentimiento se va a ir transmitiendo generación en generación, va a ir evolucionando. Entonces, obviamente, el hombre busca y encuentra belleza en todos los objetos que rodea. Es decir, todos los días, hasta cuando tomamos nuestro café, ¿no? Nos levantamos de manera inconsciente pensando en encontrar un poco de belleza en el café y en lo que nos va a provocar, ¿no? En este caso.
Entonces, sí, sí, a veces también que si la taza, que si está bonita, que la cafetera, que si el grano, que si la envoltura, todo eso nos determina. O sea, yo que soy un guarro y que me levanto, pongo el agua y luego le pongo el Nescafé, por ejemplo, estoy viendo que la taza esté bonita, ¿no? Que esté así, digo, esta taza es como para lunes, ¿no? Cosas así. Entonces, trato de buscarle ahí. Entonces, obviamente, sí, vamos viendo y vamos construyendo una actitud estética hacia el mundo. Y esa actitud estética nos lleva a elementos como esto. Entonces, no sé si ustedes vieron este meme muy famoso que se hizo. Aquí está este hombre, aquí. Y entonces le decía a alguien, ¿no? Amiga, eres arte, ¿no? O sea, el clásico filósofo intelectual ahí que se quiere ligar a alguien y le dice así, ¿no? Muy de la Facultad de Filosofía y Letras, de donde venimos Alejandra y yo, ¿no? Así abundan estos personajes, ¿no? Si eres arte, amiga, ¿no? Para ligársela. Y entonces aquí vemos a un lado a Belina Lesper, que es la máxima crítica y el espanto realmente de los artistas contemporáneos, y ella diciendo, no, no eres arte, amiga, ¿no? O sea, como crítica. ¿Por qué? Porque Avelina Lesper sabe que finalmente el arte, en este caso, es parte de una categoría en este caso estética, y va a encontrar el arte, en este caso, su reflejo y su valoración en los fenómenos de la realidad, en este caso, y las obras de arte nos proporcionan a los seres humanos, a cada uno de nosotros, un sentimiento de placer estético, en este caso sensorial, libertad, una fuerza creativa, cognoscitiva, ¿no? En este caso, y todo lo que nos influye. Entonces, el arte va a traducir la estética y la belleza, en este caso, todas las actividades del ser humano, el trabajo, la actividad política, social, la vida espiritual, absolutamente todo va a pasar por las manos del arte y le va a dar un valor estético, ¿no? En este caso. Entonces es muy importante porque vean el salto que vamos a dar ahorita, ¿no? Es como un salto muy extraño, porque estamos aquí con estos actores impresionistas, ¿no? Muy padre este GIF, pero pasamos a que nosotros pensamos que la belleza no es esto, pensamos que la belleza es esto, ¿no? Entonces tener a la abeja reina, ¿no? Si ya han visto esta película, es muy interesante, es esta de Chicas Pesadas o Men Girls, que habla de cómo una chica que es muy guapa por sí misma se tiene que convertir a los cánones de belleza de las otras amigas para poder encajar, ¿no? Y eso se convierte en un patrón y en una conducta de belleza. Entonces, obviamente, es el culto, el culto que vivimos ahorita es el culto a la apariencia y a la conservación de la imagen, ¿no? O sea, esta imagen es la que nos representa exactamente eso. No sé si la han visto. ¿Has visto esta película, Graciela? Esta de Menger, ¿no? Vela, es divertidísima. Aparte, la guionista y la actriz que sale son muy buenas. Es esta Tina Fey, la actriz, y la guionista es una chica que incluso ganó el Oscar por ese. ¿Tú, Alejandra, sí la has visto? ¿Perdón? ¿Cómo se llama la película? Chicas Pesadas. La encuentras aquí como Chicas Pesadas o Mengers, ¿no? En este caso. Oh, ¿tú, Alejandra, no la has visto? ¿Tampoco está? ¿Nunca? Es todo un clásico en este caso. Y en esta época de Navidad, tiene una escena de Navidad que es un clásico y que cuando había escuelas y había festivales navideños, ¿no? Ya saben, que iban a ver a los hijos ahí haciendo la obra de teatro y todo eso, representaban una escena de esta película, una escena de... ¿Tú, Mónica, sí la llegaste a ver esta película? No, me parece que no. No, véanla, es interesantísima esta película. Aparte les recuerda mucho el asunto del bullying en la adolescencia y todo ese asunto. Está muy, muy padre. Entonces, sí, obviamente, este culto de la apariencia y de la conservación de la imagen ha hecho que en el plano psicológico tengamos muchísimos problemas, lo que decíamos ahorita, depresión y ansiedad y ese asunto. Y obviamente, por ejemplo, la destrucción
de este orden estético que nosotros pensamos, por ejemplo, si nos llega a pasar algo en el rostro, en el cuerpo y todo ese asunto, obviamente perdemos el valor y perdemos el contacto con la humanidad, ya no vamos a querer encajar, ¿no? Por ejemplo, ahorita como el COVID, ¿no? Cosas así, no van directamente hacia esa afectación de la estética, pero hay enfermedades que sí, como algunas neurodegenerativas o algunas que van haciendo que se vaya destruyendo, por ejemplo, ¿no? O simplemente un accidente. Entonces, obviamente, hemos dado muchísima importancia a esto, tanto así que hemos perdido el verdadero valor de la estética. Y el verdadero valor de la estética nos los tiene que venir a decir Aristóteles, que iba con sus amigos, ¿no? Los griegos van a echarse un partido de fútbol ahí. Y Aristóteles, pues obviamente, él definió, vean cómo define a la estética Aristóteles. Él la definía como aquello que además es bueno y agradable, ¿no? O sea, lo bello está asociado a lo bello, a lo bueno, ¿no? O sea, no es una opción hasta de utilitaria, ¿no? En este caso. Y entonces, obviamente, las cosas, dice Aristóteles, la cita, dice, se puede encontrar belleza en aquellas cosas que no lo sean, simplemente si son buenas, eso las convierte en bellas, ¿no? Entonces aquí el planteamiento es muchísimo más allá simplemente de la cuestión física o de la apreciación. Se va más a la parte de la emotividad y de la inteligencia o del uso práctico que pueda tener un elemento, ¿no? En este caso. Y entonces para Aristóteles, la belleza debe de tener dos elementos importantísimos. Por un tanto, la simetría y por otro tanto, en este caso, la utilidad buena, es decir, el beneficio que produzca, ¿no? Entonces, nosotros de ahí vamos a ir viendo cómo se va generando esta famosa idea que tenemos de los griegos de que mente sana en cuerpo sano. O sea, pero todavía no llegamos, o sea, digamos, él da una primera idea, ¿no? Obviamente el concepto es más amplio de Aristóteles, pues nada, estamos retomando un poco aquí. Pero luego llega Platón, ¿no? En este caso. Platón, bueno, de hecho Platón es primero, ¿no? Y Platón tiene de alumno a Aristóteles, es ahí. Pero Platón tiene una teoría acerca de la belleza muchísimo más, digamos, muy diferente, pero muy cercana a este planteamiento de mente sana, cuerpo sano. Lo que hace en este caso Platón es que aquí voy a utilizar, un poco voy a poner unas cosas aquí. Él utiliza dos conceptos, algo que se llama arete, el arete, y algo que se llama el frónesis. Y entonces, para Platón, el arete es la inteligencia, es en este caso la idea, ¿no? En este caso, la idea suprema. Y el arete también un poco de ahí lo va a tomar Aristóteles, es la virtud, ¿no? La virtud. Entonces, inteligencia, idea y virtud es el arete, y eso, según Platón, entre más lo tengamos, lo vamos a proyectar en el frónesis. Y el frónesis, en este caso, es la belleza exterior, ¿no? Entonces, la belleza exterior, ahí es cuando ya un poco entendemos el concepto de mente sana y cuerpo sano, de donde dice Platón, que la persona que físicamente es bella, ¿no? Que tiene un rostro bello, un cuerpo bello, es porque tiene una gran inteligencia, porque es un ser virtuoso y es un ser que ama las ideas, ¿no? En este caso. Entonces, ese arete se expresa en el frónesis. Y de ahí un poco viene la idea esa por ejemplo, si ustedes vieron esas películas como las de 300 espartanos y todo ese asunto, que los vemos así súper fuertes, ¿no? Pero son virtuosos, son héroes, son mártires, ¿no? Y San Agustín de Hipona va a tomar esa idea después un poco para la cuestión del cristianismo. Acuérdense que de ahí va a tomar mucho este Platón, ¿no? Entonces, obviamente, también para Platón,
la belleza, pues al considerarla básicamente una idea, pues él dice que las cosas bellas existen independientemente de ello, ¿no? Y para él la belleza se remite en este caso básicamente a lo espiritual, en este caso, por lo tanto, a lo espiritual, por lo tanto, al hombre. Y los amaneceres, las cosas, los platos, el arte, para él no tiene relevancia, ¿no? No importa. Lo que importa es la inteligencia que nos sirve, ¿no? Entonces, si se vean ahí los griegos. Sí, Graciela, ¿ibas a comentar algo? ¿No? Perfecto. Me dicen si me escucho porque luego aquí me dice que se va un poco el sonido. Muy bien, pero luego llegan otros griegos más acá, ¿no? Que son los estoicos. Los estoicos, o el estoicismo en este caso, es esta teoría, o más bien esta doctrina griega de controlar las emociones. Es decir, te pueden estar matando, pero tú serio, ¿no? Fuerte, ¿no? Controlando las emociones. Entonces, por ejemplo, para los estoicos, ellos sí son los que coinciden esta cuestión de que la belleza física y espiritual, en este caso, radica más, en este caso, en las cualidades más que en las cantidades. Entonces, de aquí viene el asunto, a ellos les debemos esta idea muy curiosa de que después se va a extender, del que nazca con un defecto, pues obviamente tirémoslo, ¿no? No nos sirve. O sea, si naces, si no puedes mostrar una belleza física, por lo tanto, un poco no tienes, estás condenado a no tener belleza espiritual, entonces te tiramos, te desechamos. Entonces es cuando esta cuestión de tirar a los chicos. Y obviamente por eso son estoicos, porque pueden tener a su hijo, ¿no? Sí, pero nació sin una pierna, pues tirarlo a la basura, ¿no? No siento nada, pues, soy estoico, ¿no? En este caso. Pero luego llegan otros, ¿no? Que son los epicúreos, y estos son muy buena onda, estos me caen bien, ¿no? De alguna manera soy un poco epicurista, ¿no? En este caso. ¿Por qué? Porque los epicúreos asocian la belleza con el placer, ¿no? Entonces, lo que les causa placer en este caso es la belleza. Entonces, obviamente, se alejan de los preceptos morales, ¿no? O sea, se alejan de los preceptos de la ideología, de las ideas aristotélicas, platónicas, para concentrarse en el puro y total gozo, ¿no? En este caso. De ahí surge el hedonismo, ¿no? En este caso. Y los hedonistas, obviamente, pues asocian el placer a la belleza. Pero obviamente va a venir la etapa medieval, y entonces en la etapa medieval pues cambian estos valores, ¿no? Y entonces los valores van a cambiar muchísimo, porque la belleza es comprendida y argumentada a partir del reconocimiento de que la belleza terrenal y su disfrute en la contemplación puede hacernos perder, que nos va a llevar al infierno, nos va a distraer en este caso. Y la única belleza infinita, verdadera y única es Dios, ¿no? Entonces hay que concentrarse en encontrar la belleza de Dios y olvidarnos de las mundanidades del cuerpo y la belleza física y todo eso. Entonces, por eso varios pintores de la época siempre están muy concentrados, los primeros, por ejemplo, como se me va este nombre, ahorita me acuerdo, de estos primeros pintores medievales que representan a las figuras no refinadas, no acabadas, ¿no? Sino muy desgastadas, casi feas, y que después van a ser canon para pintores como Bruegel, en este caso, con sus cuadros, y para el que pintó el Jardín de las Delicias, ¿no? Entonces, obviamente, se va a ir creando un canon. ¿Por qué? Por el canon de la fealdad. Ya vamos para allá. Aquí es cuando nace un poco la parte de lo que vamos a considerar después el arte feo, ¿no? Así deformidades, de gente deforme, monstruos, demonios, brujas, y todo ese asunto, porque hay un desprecio
brutal hacia lo que produzca placer, o sea, a la teoría epicúrea, ¿no? En este caso. Entonces, obviamente, al no necesitar una belleza particular, pues solamente hay que conocer a Dios. Y entonces ya en la etapa moderna, ya cuando en la época de los descubrimientos geográficos, ya con la revolución científica de Galileo y todo ese asunto, obviamente va a haber un tipo de belleza más enfocado a lo que es la aristocracia, más llevada hacia el lujo, hacia la apariencia, y aquí entonces ya empieza a permear este asunto de la clase, ¿no? Aquí sí ya vamos a ver en este caso, a diferencia del medieval, que el señor feudal podía andar enfundado en una bata espantosa llena de agujeros, no le importaba, ¿no? Porque a él le importaba tener el dinero, ¿no? O bueno, el oro, las cosas así, no le importaba su apariencia, ¿no? Porque la única apariencia con la que tenía era con Dios. Pero en la época moderna no. En la época moderna, con las cortes, con los déspotas ilustrados, con estos monarcas, entonces sí la apariencia sí va a marcar increíblemente la diferencia entre el dominado y el dominante, entre el que tiene los medios y el que no los tiene, ¿no? Entonces, la apariencia, por eso se empieza a cuidar. Incluso los artistas comienzan a hacer estos retratos de los príncipes, de las princesas. Se cuida muchísimo. ¿Sí? Les recomiendo una película súper buena que también está en Netflix, se llama Las Dos Reinas, en este caso. Es de estas Estuardo, en este caso, como la apariencia es importante. Cuando a esta le da a la mala, le da la viruela y se pone toda mal, o sea que es cuando se tiene que poner las plastas de polvo blanco y va a quedar como moda, ¿no? Porque los súbditos tenían que hacer lo que hacían los reyes. Entonces, como se llena de plastas, ¿sí? De la viruela, pues, bueno, se pone plazas también de harina, de arroz, y por eso se queda ese modelo. O el mismo Luis XIV, el rey Sol, en este caso, como tenía mucho pelo, pero también tenía muchos piojos, entonces se pone a pelucas, ¿no? Para que no se le salieran los piojos, ¿no? Y entonces la corte toma las pelucas para que todos se las pusieran, imitando al rey, ¿no? En este caso. Y ahí también los patrones estéticos van cambiando, ¿no? Entonces, obviamente, si hacemos un lineamiento ¿sí? De cómo ha ido cambiando la belleza, sobre todo en hombres y mujeres, en cómo nos percibimos, acuérdense que ese es el principio básico de cómo nos percibimos, nos vamos a ver que cada vez nos vamos, en este caso, estandarizando. Entonces, por ejemplo, vemos ahí a la Venus, luego estas mujeres muy carnosas, luego vemos ahí a las Marilyn Monroe para llegar a estas mujeres así súper, súper flacas. Entonces, hemos ido cambiando. De 1, 2, 3, 4, 5, de estas 5, ¿cuál se les haría a ustedes así como más atractiva de las 5? ¿A ti cuál te gusta más, Mónica, de ellas? ¿O cuál te representaría más? Definitivamente Marilyn Monroe. Monroe aquí, ¿no? Muy bien. Sí. Ajá. Muy bien. ¿A ti, Alejandra? Igual, pero la del medio, la que está en blanco y negro, se me hace la más wow. Ajá, que es Sofía Loren, ¿no? Ella. ¿A ti, Graciela? Sofía Loren también. Sí, ¿no? De hecho, es considerada como la mujer, la mujer ideal. Y hace unos, como 4 años, hicieron un estudio acerca de cuál era la mujer ideal para el hombre a través de una encuesta increíble, muy grande. Y sí, ¿saben cuál fue la mujer que salió como, tomando en cuenta las mujeres que hay, así, artistas y todo? ¿Saben ustedes cuál salió la mujer que todos los hombres desean, según esto? No, bueno, a mí no me preguntaron, ¿no? Fue a la Kim Kardashian, ¿no? Imagínense, Kim Kardashian. No sé por eso no se comedica, ¿no? Muy bien, entonces ya casi vamos concluyendo. Entonces, en la actualidad tenemos esto que se llama la proporción áurea. La proporción áurea la sabemos y la hemos estudiado, ¿se acuerdan que la vimos cuando vimos historia de la pintura? La proporción áurea es esta proporción de 1.618 que equivale a que todos los elementos están en esa proporción. Entonces, la naturaleza, los árboles,
lo fractal, las nubes, el espacio, el universo mismo, en fin, ¿no? Entonces es una teoría que viene desde los griegos y ha ido creciendo y se ha ido llevando. Ha habido pintores renacentistas que tomaron el número fractal, bueno, ese número pi, para poder hacer sus obras y todo ello. Entonces eso ahora lo vamos teniendo y en la actualidad, el número pi rige en demasía los cánones de belleza, ¿no? Entonces, quien se acerque más al número pi, actualmente, modelos, por ejemplo, actrices y todo, son las que tienen mato en los contratos, ¿no? En este caso. Y también hay una teoría que suena un poco a falacia intelectual, esta que le llaman el darwinismo social, acerca de que entre más guapo eres, más éxito tienes, ¿no? En este caso. Que si lo vemos, hay muchas evidencias que nos llevan a decir que por ahí va el asunto, ¿no? Mucha gente que no tiene capacidad obtiene trabajos y todo solamente porque es guapa, ¿no? Y no sabe nada, simplemente porque es guapa, ¿no? O es guapo, ¿no? En este caso. ¿Te acuerdas la historia que te conté, ¿no? Graciela, por ejemplo, ¿no? De esta cuestión de la guapura, pero también que es totalmente tonto, ¿no? En este caso. Entonces, vean, nada más les voy a leer un poco aquí. Este es de un estudio científico, o bueno, que se maneja así como científico, pero parte de una serie de elementos. Estos serían los requisitos que debe de cumplir el rostro de una mujer para que sea atractiva, ¿no? Para que sea completamente atractiva. Entonces, rostro simétrico, ahí lo vemos en las proporciones. Pelo castaño, anchura de la cara a la altura de los ojos, ¿no? Ojos marrones en forma de almendra, línea de la mandíbula poco marcada, con una barbilla de 0.21 de longitud, ocupando el 21% de longitud del rostro, ¿no? Nariz delgada y pequeña de 0.37 unidades de largo y 0.1 de ancho en la zona de puente y 25 de ancho de base. O sea, demonios, ¿quién tiene eso? ¿No? En este caso. Y esta es una persona, esta ni siquiera persona existe, esta de la imagen. Esta es una recreación de lo que tendría que ser una persona. Y a mí yo veo la foto y digo, ni siquiera se me hace tan atractiva, ¿no? Esta chava, ¿no? Igual este hombre, ¿no? Los requisitos del hombre es rostro simétrico, pelo castaña, cara ovalada, en forma de corazón con anchura de 1. Ojos ovalados de color azul, ¿no? Con una separación entre ellos de 46 unidades de distancia, mandíbula lineal, nariz delgada y recta. No, hombre, veo esto y pues ya hasta me deprimo, ¿no? Digo, o sea, creo que no cumplo ninguno de esos requisitos finalmente. Pero oye, también es una imagen diseñada, o sea, no es un tipo real, esto tampoco existe, es una imagen diseñada. Entonces, obviamente ya vamos a terminar, vamos a pasar al lado opuesto. Entonces, por ejemplo, la fealdad, pues como decíamos, se entrelaza, ¿no? En este hilo, ¿no? Esta madeja con la belleza. Y entonces, por ejemplo, nosotros aquí podemos ver la cuestión y tenemos 5 veces más palabras para designar lo feo que lo bello, ¿no? Entonces puedo decir repelente, horrendo, asqueroso, desagradable, grotesco, abominable, odioso, indecente, inmundo, sucio, obsceno, repugnante, espantoso, abyecto, monstruoso, horrible, hórrido, horripilante, sucio, terrible, terrorífico, tremendo, angustioso, repulsivo, execrable, penoso, nauseabundo, fétido, innoble, aterrador, desgraciado, lamentable, enojoso, indecente, deforme, disforme y desfigurado. Todas esas son palabras sinónimas de lo feo, ¿no? En este caso. O sea, para darnos un poco la idea, ¿no? Entonces, obviamente, lo feo lo hemos creado también desde los inicios, en la Grecia de Platón y Aristóteles en este caso, y incluso en esta época donde los cuerpos de estos dioses eran esculpidos, ¿no? En mármol blanco para resaltar su belleza. Obviamente, esos elementos los hicimos para que resaltaran ellos, ¿no? O sea, los demonios, monstruos y todo lo hicimos para que resaltaran los que nos venían a salvar, los buenos, los angelicales, los dioses benevolentes.
Entonces teníamos que hacer la imagen que representara todo lo opuesto a ellos. Y entonces lo feo se construye como un imaginario de lo raro, de lo que no sirve, de lo que no importa, pero de lo que también te puede hacer daño. Entonces feo y daño están asociados, así como belleza y virtud, ¿no? En este caso. Entonces, obviamente, nosotros nos encontramos el máximo ícono de lo que nosotros podemos decir la fealdad bella, es esta cuestión, ¿no? La cuestión entre los cristos, cuando los primeros cristos se empezaron a llevar a las iglesias, no eran así. No eran así, digamos que eran esculturas normales, pero se dieron cuenta que entre más sangre, más dolor transmitían mayor y había mayor culto. ¿Por qué? Porque la gente sentía mayor culpa, ¿no? Hacia el sentido de lo que le había pasado. Y entonces al sentir más culpa hay mayor dominación. Entonces mandaron a hacer todos estos cristos, ya hay grandes estudios sobre esto, de todos esos cristos tan, entre más feos, más desgarbados, más éxito tienen, ¿no? Entonces, esa cuestión aquí ya empezamos a deformar el concepto de belleza, hacer la belleza como una virtud en este caso. Entonces, obviamente, cuando leemos nosotros el Apocalipsis o vemos en este caso elementos asociados a lo feo en el cristianismo como el fuego, el azufre, la sangre, los súcubos, los falsos profetas. En este caso, eso imagínense, si ahora nos produce un poco de terror, un miedo, ¿no? Imagínense en el año 1000, los años 1200, y todo, bueno, eso tenía a la gente completamente aterrada. Entonces, entre más aterrado, más control. Entonces, obviamente se tienen que crear las imágenes. Bueno, esta es una imagen, es una licencia ahí que me tomé, ¿no? Pero pues se empieza a inventar estas imágenes del diablo, de las brujas, de los monstruos, en este caso los cuerpos con deformidades, con enfermedades, ¿no? En este caso los monstruos gigantes, los monstruos subterráneos, y el monstruo mejor acabado es la bruja, ¿no? En este caso. ¿Se acuerdan que habíamos visto cómo retoman todos los aspectos de la bruja, ¿no? La escoba como un icono del falo, del deseo sexual, en este caso, lo negro por un poco la cuestión de la inteligencia, el gato negro, en fin, ¿no? Entonces, obviamente se puede decir que es una redención estética de lo feo, ¿no? Que surge a partir del control o deseo de control de las masas, en este caso. De ahí nace la fealdad, lo que nosotros decimos como fealdad, ¿no? Entonces, un ejemplo clásico de lo feo es, esta imagen me gusta mucho porque son cuerpos, ¿no? Formando un rostro. En este caso es de la esclavitud, ¿no? De la esclavitud. O sea, los europeos, por ejemplo, ahorita que viene lo de la celebración de la Virgen, y para no tener problemas, lo pongo como esto. Los europeos utilizaron a los negros, en este caso, deformándolos, es decir, deformaron sus costumbres, su cuerpo y todo ese asunto. Exagerado de repente en las imágenes de los negros que encontramos, por ejemplo, en el siglo XVII, siglo XVIII, ¿no? Encontramos unas imágenes deformadas. ¿Por qué? Para dar miedo y para que entonces no tuvieran la libertad, ¿no? Para que el negro estuviera siempre esclavizado, ¿no? En este caso. Y entonces se crean estas imágenes muy espantosas acerca de ellos, ¿no? De los negros. Entonces, es un ejemplo solamente, ¿no? De cómo se creó ese asunto. Y entonces, obviamente, hay una disposición natural, ¿sí? A lo feo por parte de los que encuentran el truco, de los que encuentran básicamente cuál es la trampa de lo feo, y vamos a tener a poetas, a escritores, a pintores que van a pintar, digamos, de Goya, ¿no? Que van a empezar a pintar estos torturados, cojos, ciegos, demonios y todo ese asunto para resaltarlos, pero no en el sentido de ya espantar, sino de hacerlos evidentes, ¿no? Como parte de la estética en este caso, ¿no? Como parte de la naturaleza. Y de aquí al siglo XX, obviamente, incluso vamos a ver obras literarias como Frankenstein, Drácula, Jack el Destripador y todo este asunto, todo este trayecto con la revolución industrial. Se va a crear un estado de que lo feo finalmente va a ser
la creación del desarrollo humano, ¿no? De la industria. Entonces hay una especie como de desolación, en este caso, causado por el progreso. Entonces el arte empieza a reflejar eso. Y entonces el arte obviamente nos va a llevar a que surjan las vanguardias del siglo XX, que son críticas. Si ustedes encuentran, les reto a que encuentren en el dadaísmo, el expresionismo, en todas estas corrientes surgidas como vanguardia, algo que les cause placer. Usualmente estas expresiones les causan cierto rechazo, ¿no? Hay una motivación al rechazo, es decir, motivan no la inteligencia, motivan la emoción, ¿no? En este caso. Y nos vamos a encontrar cosas como, por ejemplo, ya entrando al arte que trata contemporáneo, por ejemplo, cómo hay ese culto a lo feo, las sopas capsum, las sopas de Andy Warhol, o los cuadros, en este caso, de Lichtenstein, ¿no? Aquí, ¿no? O los performance, como aquí el de Avelina Lesper, ¿no? Que rompió esta bandeja y todo ese asunto, o los famosos happenings o performance, ¿no? También, ¿no? Que también no hay una cuestión estética ordenada, sino más bien lo que motiva es el caos ahí, y lo feo de lo feo, en este caso, que es lo que llamamos arte kitsch, en este caso, pues es el arte de los luchadores, ¿no? De las películas de luchadores y todo ese asunto. Los carteles son así, todo lo kitsch, ¿no? Todo lo extraño, todo el culto a esta cuestión como de la exageración y todo. Y para despedirnos, en este caso, veríamos 3 imágenes completamente kitsch, ¿no? En este caso, esta chica, ¿no? Con sus florecitas, su pelo, ahí todo ese asunto, pero ella piensa que es muy bonito, ¿no? Esta obra de arte, que en este caso tiene un valor estético interesante, de estudio, y a este señor aquí haciendo un performance, ¿no? Ahí. Entonces, esto es el arte kitsch, y esto, curiosamente, es lo que vende millones de dólares, ¿no? En la actualidad. El arte feo, entre más feo, más revolucionario, bueno, eso piensan, más develador y por lo tanto más lucrativo, ¿no? Muy bien, bueno, pues con esto terminamos nuestro recorrido aquí de la muy comprimido, ¿no? Abarca muchísimo más y tiene más, pero bueno, nos pasamos ahí como 20 minutos más incluso, ¿no? Bueno, pues espero que les haya gustado aquí el asunto. Y el próximo viernes nos vemos vamos a ver la historia, a ver si nos sale la historia del dinero, ¿no? La historia del dinero. Esa va a estar buena. Y tráiganse su libro del secreto y el de este pequeño cerdo capitalista, ¿no? Para que les juro que no vamos a ver mucho de Marx ni en ese asunto, entonces, porque ya lo vimos mucho, Alejandra, ¿verdad? Entonces ya estamos un poco hartos de estas cosas. Muy bien. Bueno, pues nos vemos el próximo viernes. Arturo, gracias. Muchas gracias. Gracias, Arturo. Buenas noches, compañeras. Buenas noches. Chao. Cuídense, bye.